con el doctor Héctor Hernández y sería el tema Arqueología y Memoria Histórica del Rancho Oswatz, un asentamiento maya de principios del siglo XX en Yucatán. También presenta el doctor Juan García Targa, de la Diputación de Barcelona, el arqueólogo Heiser Martín Medina, del Centro Vina Yucatán, la maestra Carmen Varela Torresilla, la Universidad de Cantabria, el doctor Javier Sicart Chavarría, de Jersepía, es Uruguay, y Paola, también de Cataluña. Ok, y Paola Contreras Solís. Adelante, por favor. Gracias. Buenas tardes a todos. Agradezco a la organización del coloquio para la invitación a participar. Voy a hablar sobre un proyecto de colaboración y proyecto social con trabajo arqueológico que estamos realizando en Yucatán. Este trabajo se titula Arqueología y Memoria Histórica del Rancho Oshuautz, un asentamiento maya de principios del siglo XX en Yucatán, y es un trabajo colaborativo entre diferentes instituciones y diferentes individuos que incluyen a la comunidad local. En esta ponencia se presenta información arqueológica e histórica sobre un asentamiento rural ubicado en la zona central de Yucatán, que data de la segunda mitad del siglo XIX. Con base en algunos documentos, historia oral de sus antiguos habitantes y los restos de las viviendas e infraestructura remanente en este antiguo asentamiento, proponemos una descripción sobre la vida cotidiana de este rancho llamado Oshuautz, un emplazamiento ahora olvidado en un reducto de la selva yucateca. En la tradición histórica mexicana, el rancho es concebido como un poblado de tipo rural que no llega a ser ciudad, con casas de adobe, de piedra o de madera, ubicadas cerca de las tierras de cultivo o de una hacienda. Por lo general, el ranchero combina la agricultura con la cría de animales y los más afortunados son propietarios de un pedazo de tierra, mientras que otros deben trabajar como medieros. De acuerdo con Velázquez, el concepto de rancho también evoca a una pequeña comunidad rural cuya economía se basa en la agricultura. La producción es de autoconsumo y puede combinar actividades administrativas. No obstante, mantenían lazos con el mercado de productos y de fuerza de trabajo, donde una parte de la producción se podía destinar a la venta y se podía recurrir al trabajo eventual o a la venta de la fuerza de trabajo familiar. Los rancheros yucatecos de finales del siglo XIX y principios del XX los ranchos yucatecos fueron entidades económicas de dimensiones variables, dedicadas principalmente a la producción ganadera o agrícola, con una planta arquitectónica limitada y terrenos extensos para el pastoreo y el cultivo. Su actividad económica principal determinaba su emplazamiento, el número de trabajadores con que contaba y la infraestructura necesaria para lograr sus propósitos de producción. El estudio arqueológico de los ranchos yucatecos aún es incipiente en la península de Yucatán. Sin embargo, la arqueología histórica que estudia las condiciones materiales del capitalismo es un enfoque ideal para estudiar los restos de los ranchos y de las haciendas yucatecas. En estos contextos, el registro material nos permite comprender los efectos de la estratificación laboral, la opresión, las disparidades de riqueza y los cambios en las estructuras de la vida cotidiana para personas que rara vez aparecen en los registros escritos. Sin embargo, esta narrativa familiar es multifacética y en el caso de Yucatán, las transformaciones provocadas por el capitalismo industrial no siguen un camino único. Por ejemplo, de acuerdo con Alexander, la consecuencia de la guerra de castas, que fue la guerra social que se dio en Yucatán desde 1847 hasta 1901, brindaron distintos espacios de autonomía y movilidad social para las comunidades mayas, lo que junto con la reforma agraria de la época cardenista les permitió evitar los peores excesos y la opresión de la revolución industrial. En el caso del rancho Schwartz, veremos cómo, a diferencia de las grandes haciendas de la zona enequenera, que son las más conocidas tanto por la historia como por la arqueología histórica de esta región, en este tipo de emplazamientos como el rancho, más pequeños, predominó la ganadería a pequeña escala y un modo de vida más tradicional con una mayor movilidad social. Este emplazamiento que denominamos Ranchos Watts está situado en el municipio de Tecal de Venegas,
que se ubica a 70 kilómetros de la ciudad de Mérida y aproximadamente a 10 kilómetros de la ciudad de Izamal. Este sitio histórico cuenta con vestigios tanto prehispánicos, que es de donde deriva justamente el proyecto que hemos estado realizando ahí. Es un sitio arqueológico que se llama Xbatún, tanto como vestigios históricos del rancho Schwartz. Por eso ahí en la identificación del mapa aparece Xbatún como la referencia primaria. En estos lugares se han preservado estos vestigios gracias a que se encuentran inmersos dentro de un área natural sin afectaciones antrópicas de consideración, ya que presenta un difícil acceso por vía terrestre. El entorno donde se encuentran los vestigios de este rancho se caracterizan por sus abundantes cuerpos de agua, que son esenciales para su ecosistema y las actividades humanas que ahí se han desarrollado a lo largo del tiempo. El paisaje de Oshwatz incluye 3 grandes aguadas o lagunas y un cenote de agua azul en el paraje conocido como Cúcula. La presencia dominante y el énfasis de las múltiples aguadas, lagunas, pantanos y el cenote sugieren claramente que el agua es uno de los principales elementos ecológicos definitorios de los diversos asentamientos que ahí se han suscitado. Si ustedes recuerdan, pues Yucatán no tiene ríos y cuenta con pocas o escasas fuentes de agua superficial. Estas son algunas de ellas. La zona ecológica circundante, ahora protegida bajo la denominación de Parque Ecoarqueológico de Oshwatz, alberga una rica biodiversidad con abundancia de especies de plantas nativas como el salam, el chacá y el pitch, además de la fauna que incluye especies acuáticas como cocodrilos, tortugas, patos y garzas que habitan en las fuentes de agua. Abundan las aves y otros animales como reptiles, mamíferos pequeños y venados. Dentro del Parque Oshwatz se encuentra el asentamiento prehispánico de Xbatún, que es el que les comenté, que es un sitio arqueológico que cuenta con edificios piramidales, templos, plazas, áreas habitacionales y de sustentación que datan del preclásico tardío, entre 300 antes de Cristo hasta 200 después de Cristo, e incluso ocupaciones tardías del posclásico temprano, entre 1000 y 1200 después de Cristo. En este lugar, desde el año 2018, se han venido realizando proyectos de investigación conjunto con la participación de arqueólogos españoles y mexicanos, cuyo objetivo principal ha sido la caracterización del asentamiento, un registro sistemático de los vestigios arqueológicos y el establecimiento de una cronología basada en el estudio de la cerámica. Este sitio se encuentra registrado en el Atlas Arqueológico de Yucatán y fue prospectado y registrado de manera preliminar durante las temporadas de campo de 1994 y 2005 por el proyecto de Izamal. Fue un registro, digamos, periférico, una prospección de los sitios con los que estaba vinculado este gran asentamiento maya de Izamal, y ahí fue que se registró por primera vez este lugar. En dichas campañas se realizaron levantamientos planimétricos de las principales estructuras prehispánicas de Xbatún y se registraron algunas estructuras habitacionales del rancho Oshwatz, las cuales aparecen señaladas en un plano elaborado por Covarrubias y Reina y Estrada Faisal, que es este que ustedes pueden ver aquí. Aquí está el registro de algunas de las estructuras. Esta es una planimetría básica que se hizo sobre el sitio arqueológico, pero ahí ya aparecen documentadas unas de estas viviendas, las cuales en 1994 uno de los colegas que dirige este proyecto fotografió. Son esas fotografías que ustedes pueden observar ahí. Todavía se ve que las casas estaban en uso y habitadas. De acuerdo con la ficha sobre el municipio de la Secretaría de Fomento Económico y Trabajo en la zona, se estableció el régimen de encomiendas desde 1576. También en 1698 se establece otra a cargo de María de Mena y Ontiveros, y en 1756 está la encomienda de Diego García Rejón. Como se sabe, el régimen de encomiendas sobrevivió hasta el siglo XIX y se financiaba a partir del tributo cobrado a los mayas. De manera que en muchos pueblos, como posiblemente fue el caso de Tecal, al que está vinculado el rancho, se establecieron estancias indígenas y o estancias de cofradía, que incluían tierras para el cultivo de milpas, colmenas o ganado. Tal vez algunos de los rasgos construidos en Oshwatz perduraron hasta la segunda mitad del siglo XIX. Un dato previamente desconocido es el registro de la entonces hacienda Oshwatz, que se realizó en 1845. Este dato no lo conocíamos hasta ahora que estuvimos haciendo esta labor de investigación.
aparece registrado como parte del curato del pueblo de Tecal, justamente al que está vinculado incluso actualmente, departamento de Izamal. Este registro forma parte de la nómina de los partidos y poblaciones realizado por Juan Pío Pérez. Se trata del registro más antiguo de los lugares habitados de Yucatán. Esta información nos señala dos aspectos novedosos para la historia de Ushuaitz. Primero, que el establecimiento aparece registrado como una hacienda, no como un rancho. Y dos, que el registro data de la segunda mitad del siglo XIX, siendo esta la fecha más temprana de ocupación del sitio que conocemos hasta ahora. A partir de esto, nuestra búsqueda documental se enfocará en establecer quién o quiénes fueron los dueños de la hacienda y si hay documentos más tempranos que así lo consideren. Con respecto al registro arqueológico, durante los trabajos de prospección y registro del sitio de Ixbatún en 1994, uno de los aquí suscribientes realizó un registro fotográfico, como ya les comenté, de algunas de las viviendas que se encontraban aún con techumbre y habitadas en lo que era el asentamiento del rancho Ushuaitz. Además, en el plano mencionado de 2006, los arqueólogos documentaron 8 construcciones en el rancho, a destacar 2 estructuras de forma ovalada, elaboradas a partir de un zócalo, cimentación o paramento integral de piedra, con paredes de bajareque y techos de guano. Además de aquellas remodeladas recientemente en base a láminas de cartón, como las que observan aquí en la imagen. Las 6 estructuras restantes son estructuras auxiliares o de servicio, ¿no? Aquí se observa algunas de ellas. En todos los casos fueron construidas con materiales perecederos, bajareque, madera o guano. Esas construcciones se extienden en una superficie de unos 720 metros cuadrados y los edificios de mayores dimensiones tienen longitudes medias de 7,5 y una anchura media de 4 metros. Las viviendas siguen el patrón habitual, diferenciado y distanciando los espacios en función de su uso, como viviendas, cocinas, secado del maíz, estabulado del ganado, etc. A poca distancia también de la zona en la que se encuentran estas sencillas estructuras se localizan algunos pozos que pueden ver también aquí en estas imágenes. En 2018, miembros del proyecto Ixbatún realizaron un nuevo registro fotográfico de lo que quedaba de esas viviendas, que aún se conservan en pie, realizando comprobaciones topográficas y algunas entrevistas a colaboradores del Parque Ushuaitz con respecto a la ocupación del rancho y las viviendas que aún se podían observar. Finalmente, el año pasado, durante la más reciente temporada de campo en el sitio prehispánico de Ixbatún, registramos un área que fue utilizada como uno de los apiarios del rancho Ushuaitz. Este lugar se caracterizó por la presencia de bases para colmenas, tapas y piletas que sirvieron para la explotación intensiva de los productos de la especie Apis mellifera. Esta evidencia arqueológica nos señala la importancia de la producción apícola en la zona y una de las actividades productivas prioritarias que se mencionan de manera recurrente por parte de los antiguos pobladores. Esto fue parte también de un interés personal en el que he estado indagando sobre la transición justamente de la apicultura maya tradicional con la abeja sin aguijón, que es la abeja conocida como melipona, y las abejas apis, que también tienen un registro histórico muy interesante. Entonces, como parte de ese trabajo, pues nos dimos a la tarea de registrar lo que quedaba de evidencia de los apiarios en esta zona de Yucatán. Bueno, ahora les voy a hablar un poco sobre la memoria de la vida cotidiana de los antiguos habitantes de este lugar. Durante la campaña de 2018 del proyecto Ixbatún se inició una serie de entrevistas a los antiguos pobladores del rancho, las cuales continuaron durante las temporadas de 2019, 2021 y 2024. La principal entrevista de 2018 fue efectuada a una informante que en las grabaciones efectuadas comentó algunos de los aspectos relevantes de su vida de casi 20 años en este lugar. Su periodo de vivir ahí terminó cuando decidió marcharse a Tecal para contraer matrimonio. Esta informante nos relata de manera sucinta que su padre disponía de un molino para elaborar tortillas, donde todos los pobladores de la zona acudían diariamente a moler su nixtamal. Destaca también la riqueza de la tierra del lugar, en la cual cultivaban elotes, chile, frijol y habas, además de destacar la cacería de pájaros como una actividad tendiente a complementar su alimentación.
Respecto al vínculo de los habitantes del rancho con el entorno más próximo y más concreto con los restos de Ixbatún, menciona que cuando eran niños les encantaba subirse a los cerros, están hablando del sitio prehispánico, como parte de sus juegos habituales, y refiere que en una ocasión recuerda la presencia de gabachos, gente procedente de Estados Unidos, que accedieron al centro de los mules, así se les llama a los restos arqueológicos en Yucatán, o en la península, y accedieron a él con un vehículo. Menciona que en dicho vehículo cargaron una piedra de gran tamaño que, según sus palabras, estaba localizada sobre una estructura de forma cuadrada, ¿no? Sobre el rancho menciona la presencia de caballos, cochinos y cabras, los cuales eran criados y mantenidos por los habitantes de su casa, que se encontraba, que se trataba, perdón, que constaba de 5 mujeres, 7 hombres, dando un total de 12 personas las que componían su grupo doméstico. Durante la temporada de 2021 y 2022, la arqueóloga Lucía Quiñones llevó a cabo otras entrevistas con antiguos habitantes del rancho Schwartz. La primera la realizó con una señora cuya familia vivió ahí cerca de 15 años. Comentó que a ella la llevaron ahí desde que nació y permaneció en el rancho hasta los 8 años, cuando la mandaron de nuevo a Tecal de Venegas porque iba a empezar la escuela. Permaneció en el lugar desde 1965 hasta 1973. Dice que no conoció las ruinas, pero sí sabía de su existencia. Comenta que cuando eran niños no los dejaban ir allí, solamente visitaban el cenote en compañía de los adultos. Recuerda especialmente uno que tenía agua de color azul intenso. Este informante señala que vivía detrás de la casa grande y que había muchas familias viviendo ahí. Dice que incluso había un molino, el que ya comentó la informante anterior, y que vivía ahí porque estaban fomentando el monte y para hacer la milpa. Dice que había más o menos 10 familias viviendo y que se les conocía como el rancho. Comenta que también había cultos de acción de gracias, la mayoría de la gente era presbiteriano y en el patio del rancho se hacía el culto religioso. Otra informante, una persona mayahablante de Tecal de Venegas, menciona que su padre visitaba a la gente de Oshwatz alrededor de los años 70. Menciona que hace años se hacían ritos, sacrificaban animales. Los que vivían ahí tenían sembradíos y en la cosecha hacían el famoso pibinal, que es una suerte de elotes que cosechan ellos y luego los entierran a la manera del pib. El pib es el horno de tierra, ¿no? Y ese se les daba como agradecimiento a las personas por la buena cosecha. También se hacía el atole, que hacen el atole con el primer maíz que da la milpa. Antes, dice él, era monte alto, ¿no? Es una zona todavía bien conservada naturalmente. Una informante que nació en Tecal de Venegas, que entiende maya pero que no lo habla, refiere a que había gente que vivía ahí, había familias viviendo, dice en Oshwatz. Mi papá hablaba de dónde hacían las milpas, tenía unos compadres ahí, hace 40 años aproximadamente, ¿no? Comenta la informante. La principal actividad del lugar fue entonces la siembra, aunque también había ganado, dice que tomaba agua en los cenotes. En términos generales, las entrevistas realizadas en 2021 se hicieron a personas de entre 50 y 75 años. Todas ellas habían vivido alguna temporada en Oshwatz durante su juventud y rememoran sus recuerdos vitales con gran estima y agrado. En su memoria aparece un periodo de abundancia. Mencionan que el camino desde Tecal les llevaba unas 7 horas que tenían que ir por el sendero, y unos salían de madrugada para llegar por la mañana y otros por la mañana llegando al mediodía. Vivieron en Oshwatz siendo jóvenes por distintos motivos como matrimonios y oportunidades de acceso al trabajo agrícola, ya que la zona es rica en recursos hídricos. Comentaron que la mayoría de las casas las construyeron ellos mismos al modo tradicional, con bajareque, madera y techos de palma, por lo que al ser todos materiales perecederos, en la actualidad apenas se conservan los restos habitacionales. Hoy en día solo se aprecia una estructura principal de planta rectangular con muros de piedra junto a un pozo y adyacente a la aguada principal. Según uno de los informantes, en esta casa principal llegaban a dormir 10 personas colgadas en hamacas, colocados siguiendo la edad, los más ancianos en el fondo y los más jóvenes junto a los accesos de entrada y salida.
En la primera mitad del siglo XX llegaron a vivir en Oshwatz unas 20 familias, entre 40 o 70 personas aproximadamente. Durante la temporada de campo de 2024 también se efectuó una entrevista a uno de los trabajadores del proyecto arqueológico, quien vivió durante su infancia en el rancho Oshwatz. Dicho informante sabe que se fue a vivir al rancho con sus padres poco después de nacer, hacia 1966. Ellos buscaban oportunidades de trabajo que no existían en su pueblo natal, Tecal de Venegas. Refiere que la vida en el rancho giraba en torno a la milpa y la autosuficiencia. Se cultivaba maíz, tomate, toda clase de frijoles, calabazas, grandes y chicas, así como camote, macal, cacahuate. Siempre la tierra producía muy bien, dice él, de eso vivía la gente de allá. Se criaban cerdos, gallinas, pavos, y la dieta con la caza de venados, jabalíes, armadillos, pavos y puercos de monte complementaba su alimentación. La cacería era comunal y para consumo propio, repartiendo entre toda la comunidad la carne que se obtenía a través de ella. La rutina diaria comenzaba temprano, después del desayuno se dirigían a la milpa con el padre para deshiervar y limpiar. Al mediodía regresaban a casa para comer y por la tarde volvían al campo. En temporada de lluvias chapeaban, es decir, cortaban la hierba, y en temporada seca cosechaban el elote, el camote y el frijol. Otra actividad relevante fue el comercio, ya que se intercambiaban muchos de los cultivos, huevos y animales por azúcar, velas y otros productos entre ranchos y poblaciones vecinas como Tecal, Soncahuich o Chacmay. Este trabajador comenta que el excedente de maíz y pepitas se vendía o intercambiaba en el pueblo por productos esenciales como azúcar, sal y manteca, ya que el dinero, decía él, es escaso. Además, algunas familias tenían apiarios, como ya lo vimos. Nuestro informante refiere haber visto apiarios de entre 15 y 20 colmenas. Algunos eran propiedad de los patrones de Mérida que contrataban a locales para su cuidado. Esto es algo interesante porque el entorno es bastante propicio para la apicultura, pero llega a contar que hay un momento en el cual empieza a decaer porque hay muchas plagas de las abejas, ya no se les da tratamiento y eso termina un tanto con la actividad económica de la producción de la miel. Lo que se puede determinar claramente es que en su última etapa de ocupación, Oshwatz no fue una hacienda, sino un rancho, teniendo en cuenta que ni las dinámicas, las actividades, los funcionamientos, la repartición de terrenos, las jerarquías o las propias evidencias materiales presentadas son propias de una hacienda. Las historias de vida de la gente refieren a una movilidad social mucho más libre, donde las mercancías y los productos se intercambiaban sin restricciones comerciales o monetarias, y la gente era y la tierra era gestionada por los pequeños propietarios. Según las entrevistas, existía una organización más horizontal, donde se tomaban decisiones mediante charlas y acuerdos referentes tanto a la distribución de los espacios, las tareas, compartición de alimentos, de cosechas, de la cacería, del tiempo de ocio, de las creencias, entre otros. De la información registrada en las entrevistas se deriva que entre las causas del abandono del rancho hay diversas, como que tuvieron que marcharse debido al huracán Gilberto en 1988, que sucedió en el momento de cosechas, echándoles todo a perder y causando grandes daños materiales en el entorno. En segundo lugar, por la fatiga del aislamiento, decían algunos, el hecho de tener que andar horas al necesitar cualquier atención, servicio o producto no disponible en el rancho, como por ejemplo la escuela o el hospital. Por ejemplo, uno de los informantes refiere que su tía fue una de las últimas en quedarse antes de que la gente comenzara a irse poco a poco, debido a la carencia de todo, decía. En tercer lugar, la línea de ferrocarril que pasaba a 3 kilómetros al oeste de Chacmay fue abandonada junto con la red sobre los años de 1975, reduciendo mucho la actividad comercial en la zona. Ya no tenían tampoco la posibilidad de sacar esos productos que estaban generando en esa zona a otros mercados. Bueno, ya para concluir, pues solamente me queda comentar que este proyecto que se llama Realidad Sociopolítica de la Zona Central del Estado de Yucatán, la influencia de Izamal a través del estudio del asentamiento de Xbatún, tiene como objetivo el conocimiento sobre el funcionamiento de este sitio arqueológico mediante todas aquellas estrategias a nuestro alcance.
En la vertiente arqueológica es un proyecto que también tiene un claro interés por analizar los vínculos entre las personas que vivieron en el rancho hasta la década de los años 60 y 70 del siglo XX y los restos del asentamiento maya de Ixbatún que se encuentra a poca distancia. Como ya vimos, para conseguir este objetivo se han efectuado una serie de entrevistas a antiguos pobladores de estas casitas que formaban parte del rancho, hoy abandonadas, pero que antaño tuvieron una vida intensa de trabajo, socialización y carencias dada la distancia de las poblaciones más cercanas. Del funcionamiento de esa reducida comunidad localizada en esa zona de difícil acceso, de los sistemas de explotación de los recursos de los que disponían y de sus carencias, se puede extraer información relevante a la hora de entender el sitio prehispánico en el que se está trabajando. Las sucesivas temporadas de trabajo de campo permitirán ampliar los análisis de los diferentes aspectos que dan sentido al proyecto Ixbatún. Y en esta cuestión, pues yo les puedo comentar que justo estamos ahorita ya preparando para volver al lugar y en este año sí pretendemos hacer un estudio un poco más intensivo de los restos del rancho, ya con una estrategia probablemente de recolecciones de superficie, algún sondeo en las casas, un registro más sistemático de los elementos constructivos que aún se conservan, de las facilidades, etcétera, ¿no? Finalmente, y como siempre, queremos agradecer el patrocinio de todas las instituciones, empresas, tanto en México como en España, que nos han apoyado para la elaboración de este proyecto, el aval académico de la Universidad de Cantabria y de la Facultad de Ciencias Antropológicas de la Universidad Autónoma de Yucatán. Un agradecimiento especial también a todos los trabajadores, colaboradores de Tecal de Venegas, que año con año nos apoyan y nos hacen la vida más fácil en ese entorno tan agreste y selvático, así como a nuestra amiga, la periodista Marta López Seguán, que siempre nos presta su casa para lugar de descanso y laboratorio. Y quisiera también dedicar este trabajo a la memoria del doctor Anthony Andrews, que recientemente nos dejó y que fue un pionero en la arqueología histórica de México y en particular de la península de Yucatán. Fue colega entrañable y uno de nuestros profesores más queridos. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, doctor. Su experiencia con el trabajo con la comunidad. Sí, la experiencia es en todo sentido porque es la gente que nos ha guiado a ese lugar, es la gente que conserva ese entorno, es un entorno natural bastante interesante, como vieron, hay unas aguadas ahí, hay selva alta, hay vestigios arqueológicos prehispánicos, ¿no? Y eso se ha conservado gracias al trabajo que ellos han hecho con la gestión ejidal, es lo que manejan. Tienen una pequeña cooperativa que permite la llegada de visitantes, pero siempre en números controlados y bajo su supervisión, ¿no? Porque no se puede entrar, pues digamos, uno quiere ir ahí, no puede visitar, tiene que pedir el permiso e ir con ellos. Ese es un primer asunto. El otro asunto es pues toda la recuperación histórica que hemos estado haciendo de su memoria, ¿no? Porque eso también ha llevado a que ellos se involucren más con ese patrimonio. Ellos mismos son los que nos apoyan en las labores de campo, ¿no? La limpieza, la remoción de tierra, de escombros, etcétera. Y ellos mismos también entre ese proceso pues nos van comentando cosas que saben o que aprendieron ellos de niños y de la gente que vivió en ese lugar, ¿no? Entonces esa parte pues es lo que hace esta conjunción y esta arqueología de tipo, digamos, comunitario, social, porque nos permite interactuar directamente con ellos en ese sentido y también que ellos tengan una conciencia más amplia sobre su patrimonio, ¿no? Tanto arqueológico como histórico y natural, ¿no? Obviamente. ¿Sí? Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Pues muchas gracias por compartirnos. Son como diferentes perspectivas de las haciendas y la producción y el sistema social con diferentes metodologías, tanto de salvamento como de sistemas de información y pues el campo antropológico. Y en ese sentido a mí me gusta mucho el tema de sistemas de intercambio comercial en el México prehispánico y me parece muy interesante esta relación de intercambio que aún se conserva en su estado
respecto a 3 bienes particulares que se intercambian desde esa época, ¿no? La miel, el maíz y la sal. Y en ese sentido, preguntar un poquito, ¿no? ¿Cómo llegan ellos a estas equivalencias? ¿No? Si hay unidades de producción solo de maíz, como se veía un poco en este caso, otras solo de la parte apícola, y cómo lograrán esta equivalencia en el sistema de intercambio. Gracias. Sí, claro. Pues generalmente, pues digamos, para épocas tempranas, toda la parte del trueque y los tributos son lo que genera, digamos, toda esa dinámica comercial, el intercambio de estos productos. Son 3 productos que son básicos para, digamos, para la producción económica yucateca, pero que han ido variando a través del tiempo, ¿no? Entonces, tienen formas de explotación diferente y en la época, pues ya digamos, histórica, con las haciendas y los ranchos que son también de producción, hay ranchos de producción salinera, hay haciendas de producción maicera, ganadera, ¿no? Y la parte apícola que se conoce que es súper importante para Yucatán. Yucatán sigue siendo el primer estado productor a nivel nacional hasta la actualidad, pero con lo que estamos viendo a través del largo lapso de tiempo, ¿no? Que estamos investigando desde época prehispánica hasta pues, reciente, los cambios han sido muchísimos y estas cuestiones de las equivalencias pues también han ido cambiando de un momento a otro, ¿no? Porque, por ejemplo, en los documentos encuentras que hablan de arrobas de miel, por ejemplo, ¿no? O de cera, o hablan de marquetas, o sea, las equivalencias son distintas dependiendo de los sistemas que tenían en ese momento para las mediciones. Pero yo creo que algo importante es pues justamente el intercambio que generan con otras comunidades para tener productos que no tienen en otras regiones o en otras áreas y cómo poder mediar esa parte. Yo creo que hace falta mucho, sobre todo para la parte histórica justamente, de entender cómo son estos procesos de intercambios comerciales, ¿no? Porque nos hablan desde el documento, pero hemos visto también en el caso, por ejemplo, yo he trabajado haciendas enequeneras, lo mismo, ¿no? Y los sistemas y los registros son unos, pero en la realidad, digamos, día a día encuentras también otro tipo de modelos que son los que permean para la gente común. Entonces eso creo que todavía nos falta trabajarlo un poquito más y sugiero, yo creo, para la parte prehispánica, pues todavía mucho más entender estos sistemas comerciales antiguos, ¿no? Así es. Pues muchas felicidades. Si no hay otra pregunta, muchas felicidades e investigaciones muy importantes. Pasamos, muchas gracias.